A ver, chicos, los que ya tienen más ratito, ¿qué ideas principales tienen de los conceptos que tienen en el texto de comunicación? Ya a los demás compañeros que no se han agregado al grupo de WhatsApp, ¿les pasaron el texto a alguno de sus otros compañeros? En el grupo les mandé un Word y una presentación. Es lo que estaba en el grupo de WhatsApp. Se supone que del Word iban a ser del punto 1 al punto 4 el mapa conceptual o la base principal. ¿Quién lo hizo pero no lo mandó? Digo, no, si no lo mandaron no pasa nada, pero el punto es que lo hayan empezado a elaborar, porque como les digo, de ahí es como que ustedes hagan su propia guía de estudio. Obviamente son los mismos conceptos que yo les mandé, pero que sea más entendible para ustedes. Si estamos hablando de comunicaciones, para que a ustedes se les haga más fácil memorizar esos conceptos. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llamaban esos primeros 4 puntos del texto que les mandé? Vienen en el índice. Sí, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman los primeros 4 puntos que vienen en el texto que les mandé? Ok, ¿qué ideas principales venían ahí? Digo, ahí viene uno, lo voy a mostrar así mientras, pero quiero que me digas qué ideas sacaste tú o qué palabras se te hicieron más relevantes como posible pregunta de examen. Y levante la mano quien no tiene ese texto, para que alguno de sus compañeros se lo pase, para que también lo tenga como referencia. Y a alguien que le pueda pasar a sus compañeros o que lo agregue al grupo de WhatsApp para que de ahí bajen el documento, está en el área de documentos. Si a ti te sirve así para estudiar, así hazlo. Muchos me lo hicieron en Word, algunos me lo mandaron como PowerPoint, es a libre elección. La idea es que a ustedes les sirva para estudiar y de ahí le puedas ir agregando más elementos. No es para entregar, el chiste es como, te hagas como que tu acordeón, por así decirlo. Bien. Exactamente, como les digo, yo les di una guía, pero eso es como yo le entiendo y como se me hace más fácil explicarlo. La idea es que ustedes también tengan la referencia. Por decir, justificación de la comunicación. Digo, la idea principal que yo puse es desarrollo integral del estudiante. ¿Para qué nos sirve? Es para ampliar nuestras maneras de comunicarnos, expresarlo de diferentes maneras con el mundo. Tanto de manera escrita como oral, verbal, no verbal.
expresar emociones, sentimientos y comprender y reflexionar sobre qué nos dicen los demás. Es una herramienta fundamental para el aprendizaje. Para mí la frase es, ¿qué es la comunicación? Herramienta fundamental para el aprendizaje. Esto lo puse como una parte adicional de para qué me puede servir. En todas las materias necesitamos la parte de la comunicación. Matemáticas, biología, ciencias. Requieren habilidad de leer. En matemáticas, ¿en qué parte requerimos la comprensión lectora o la parte de la comunicación? Es pregunta. ¿A leer un problema? Sí, o sea, ¿en qué parte de la matemática requerimos la habilidad comunicativa o la comprensión lectora? ¿A leer un problema? ¿Qué más? Al resolverlo por seguir los pasos de una fórmula. ¿Qué necesitamos? Comprensión lectura en la expresión oral y escrita. ¿Por qué la comprensión lectora? Si me ponen un problema razonado, a lo mejor me puedo confundir con los pasos. Ahorita algunos de ustedes ya están llevando matemáticas aquí. ¿Ya empezaron a ver ecuaciones cuadráticas? Ecuaciones cuadráticas son las operaciones de 2x más 3x más 5y. ¿Qué están viendo ahorita en matemáticas por eso? Es lo mismo, ¿cómo son las operaciones para sacar un porcentaje hacia arriba? Por decir, si yo les digo que me den el 30% de 200, o a 200 le suman el 30%, ¿cómo sería la operación más rápida? Es pregunta, es pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo sería esa regla de 3? Ok, esa es una manera rápida. Esa es una manera. ¿De qué otra manera pudiésemos hacerlo? Hay tres reglas para sacar porcentaje. Puedo multiplicar el número por punto 30, como decías tú, por 100, en regla de 3, o puedo hacerlo más simplificado, que es, si lo quiero sumar por encima, es 200 por 1.30. Ya me va a dar el resultado de cuánto sería más el 30%. Eso es de manera directa. Son fórmulas. Como les digo, lo ocupamos en la comprensión lectora cuando le quiero sumar por encima. Ok, formación en la vida cotidiana. Todo lo que necesitamos leer en redes sociales. Entender cómo puede venir una noticia, cómo puede venir plasmada, quién la está redactando, desde qué perspectiva la está redactando. No es lo mismo una noticia que yo veo en una red social como Facebook a una noticia que yo puedo ver en X, por decir, en Twitter. Yo lo conozco como Twitter. ¿Son iguales o qué varía de una a otra? ¿Alguien ha navegado en esas dos redes sociales? ¿Qué diferencia hay más o menos entre una y otra entre el estilo de redacción? Si tienen un estilo de redacción muy diferente y una manera muy diferente en cómo se comunica la gente entre una red social y otra. Por decir, en Facebook sí puede haber páginas oficiales de noticias. Regularmente están más limpias. En Twitter muchas páginas son de usuarios individuales que replican la noticia. Va desde una perspectiva muy personal y va cargada de esa parte de quién la está redactando. Entonces a veces se puede volver más sensacionalista. Pero sí tiene un lenguaje como que un poquito más específico y regularmente la mayoría de las fake news se originan en ese tipo de red social. En internet también, pero tiene que ver mucho con la parte de la redacción, de yo poder entender qué es lo que me están comunicando y cómo. Les decía también que dependiendo del tipo de comunicación va a variar. No es lo mismo un anuncio de marketing que una noticia tal cual. Les daba los ejemplos con los de las figuras retóricas. Preparación para estudios superiores y mundo laboral. Dependiendo hacia dónde me voy preparando, va cambiando esta parte de cómo se van redactando la información y los textos. No en todo lo vamos a ocupar, pero va cambiando de una forma u otra.
No es lo mismo los textos que veíamos en preescolar a lo que veíamos ya en primaria, ni cómo lo veíamos en secundaria, ni cómo nos va hablando la gente en cada uno de esos lugares. No es lo mismo cómo te hablan en un trabajo que cómo te hablan en tu casa. Entonces, desde ahí tenemos que ver esa parte de la comunicación y de dónde está surgiendo. O sea, no es lo mismo el lenguaje verbal y no verbal de tu papá en tu casa cuando te regaña a el lenguaje verbal o no verbal de tu jefe en la parte laboral. O de algunos maestros también. Cada quien tiene su estilo de comunicación. Definición y naturaleza de la comunicación. Como les digo, estos puntos yo los estoy marcando para ustedes, pero esto es como yo lo voy entendiendo. Y adelante. ¿Y qué es lo que le va dando significado? Yo lo puse como concepto general de la comunicación, una definición general desde cómo está definido, al menos en los textos que están aquí para prepa. Eso no es mi definición, a mí me confunde, pero ¿cómo lo puse? Ok, es un proceso, un intercambio y tiene un significado. Eso sí me sirve para entenderlo a mí de manera más propia, por eso les decía, hagan sus mapas conceptuales con palabras que a ustedes les sirva para entenderlo mejor, o si les sirve más un resumen y de aquí como que tomar lo más importante para que a ustedes les haga sentido, irlo generando. Por eso les decía, la idea de que hicieran el mapa conceptual es que ahorita hiciéramos un ejercicio de comunicación de generar 5 preguntas como si ustedes las redactaran para un examen, como el ejercicio que hicimos la vez pasada. Pero, como les digo, varios no lo hicieron, entonces ahorita vamos a ver los conceptos y desde ahí, como ya tienen el texto, ustedes van a elaborar 5 preguntas como si fuera para un examen. Ustedes deciden si las hacen de opción múltiple, pregunta abierta, ya dependerá de ustedes. Vamos a hacer como un ejercicio, voy a seleccionar algunos cuantos, les van a preguntar hacia el grupo y a ver quién las puede responder. Todos tienen el mismo texto, así que no debería haber mucha dificultad en esa parte. Okay, como les digo, yo lo puse, para mí, la comunicación es un proceso, un intercambio y tiene un significado. Por eso las marqué en negritas. Si se me confundían, bueno, ahí estaba la definición. Para no irme tan lejos bueno, es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal y empleando un código compartido. ¿Por qué no puse lo de mensaje, canal y código? De manera personal, yo entiendo que se necesita un emisor y un receptor, es necesario un mensaje y mediante un código. ¿Cuál puede ser el código? Verbal o no verbal. A mí se me hace más fácil decir, la comunicación es un proceso de intercambio de significado. De ahí ya me daba pie a entender los otros puntos. Vamos hasta ahí, es más o menos lo que habíamos visto en las otras clases también. Los que no, dudas hasta aquí, o sea, los que no había visto en las otras clases. ¿Qué lo impacta? La naturaleza social y cultural. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que ocurre dentro de la sociedad. ¿Cuál es la dimensión social? ¿Dónde convivimos? ¿De qué manera nos comunicamos? ¿Se acuerdan que les decía que había diversos tipos de textos? Continuos y discontinuos. Dependiendo de cómo esté dirigido, son los textos que podíamos ir trabajando. Por decir, un texto social puede ser un texto continuo. ¿Por qué? Nos está informando algo de manera lineal, no tiene que ir tan complicado. Algo en una cuestión cultural sí puede ser discontinuo, como les decía, un informe del ejemplo que les ponía de la contaminación del agua. Tú lo podías empezar a leer en el orden que tú quisieras, aún así la idea se iba a entender. ¿Sí? En la dimensión social, pues ¿qué es lo importante de ahí? Se transmiten valores, normas y creamos sentido de pertenencia. O sea, todo lo que nos plantean en la escuela es de la parte de los reglamentos de la escuela. ¿Alguien se acuerda de cómo era un reglamento de primaria? ¿Qué reglas venían ahí? No correr en el salón. ¿Otra que te acuerdes?
¿Cuál? No gritar, no empujar a tus compañeros, no pelear, poner atención, no hacer ruido, no comer en el salón. Entraba en esta parte de la comunicación social y uno de esos métodos son los reglamentos. Cultural tiene sus propios códigos de comunicación, lenguaje y no verbal. Como les decía, el arte, los informes, el tipo de noticias, publicidad, que les daba el ejemplo de figuras retóricas desde la parte de la publicidad. Decíamos ejemplos de la Coca-Cola, del Suavitel, del Fabuloso, que utilizaba ciertas palabras para dar mayor entonación a lo que se está intentando comunicar. Y dimensión individual, cómo me comunico yo de manera personal, pero eso se puede trasladar a lo social. Les daba el ejemplo también en redes sociales. Muchos de los códigos que utiliza la gente ahorita en redes sociales empezó como una dimensión individual en pequeños grupos y luego se empezó a permear a más gente. La parte de empezarse a comunicar más con símbolos en los textos, me refiero a textos de mensaje, empezó mucho en redes sociales. Por decir, ¿alguien sabe cómo se hacía el símbolo de la carita de confundido antes que no existían los emojis tal cual? No me digan que soy el más ruco de aquí. Utilizaba ciertos caracteres para representarlo. Cámbialo de lado y agrégale más cositas y sí, pero va desde ese punto. Entonces, mucho de la comunicación, como les digo, parte del individual, se va a lo social y luego permea lo cultural. Están interconectadas. ¿Cómo puede venir una pregunta? ¿De qué manera se interconectan las dimensiones? ¿O cuáles son las tres dimensiones? ¿O qué característica representa la dimensión cultural de la comunicación? Un ejemplo de cómo podrían redactar una pregunta. Ya pueden tomar alguna de estas cuestiones. Características que tiene. Puede ser intencional, puede ser contextual, por interacción. ¿Qué le da la parte de la intencionalidad? Todo acto comunicativo tiene un propósito. ¿Okay? Todo lo que ustedes intenten comunicar, por decir, ¿cuál sería la intencionalidad de que yo esté hablando aquí enfrente de ustedes y comunicándoles esto? ¿Aprender para mí o para ustedes? Okay. Esa es la parte de la intencionalidad. ¿Cuál es el contexto? El aula, que ustedes aprendan esta parte de comunicación de la prepa y la pueden trasladar nada más aquí ya a un examen, o a dónde se tendría que trasladar toda esta parte comunicativa. Ok, por decir, ¿en dónde lo pudiéramos utilizar este tipo de comunicación? O este tipo de elementos de la comunicación, en la parte de afuera. En el trabajo, ¿dónde más? ¿Qué tipos de trabajo principalmente pudiésemos ocupar esto? En algunos casos. ¿Dónde más? Si alguien se hacen de diseño gráfico o marketing, se encargaría de esta parte de decir, bueno, ¿qué necesito transmitir? ¿Qué voy a comunicar? A lo mejor no voy a ponerle un megatexto, pero tengo que hacer un logo que logre transmitir algo hacia el público, que ganchen, que compren la marca. Tengo que crear un eslogan cortito, pero que sea impactante. ¿Por qué? Por los canales. Ok, ¿cómo lo puedo trabajar? Multimodal. ¿Cómo sería una comunicación multimodal? Por decir, ¿qué canales habíamos dicho que existen para comunicarnos? No, canales de comunicación. Acuérdense que para que haya la comunicación tiene que haber un mensaje donde está la intencionalidad,
tiene que haber un emisor, un receptor y un canal. Pero, por decir, había dos tipos de comunicación. Ajá, ok. Entre esos canales hay subdivisiones. Por decir, la parte escrita entraría en verbal o no verbal. Gestos, expresiones corporales, movimiento a la hora de yo estar hablando. Aunque sea escrito, sigue siendo verbal porque se puede traducir a una comunicación de expresión. Por decir, el que yo esté gesticulando es no verbal. Mi estado de ánimo es no verbal. Pero todo lo que yo plasme, ya sea escrito o lo exprese, entraría en el canal verbal. ¿Okay? Puedo trabajarlo de dos maneras. Puedo ser multimodal al punto de que trabaje las dos cuestiones, verbal y no verbal. Puedo hacerlo de manera textual, pero que provoque emociones en la otra persona o cierto tipo de reacciones físicas para que actúe en base a lo que yo necesito o lo que quiero provocar en los otros. Les daba el ejemplo de los discursos. Por decir, alguno de aquí, la mayoría están jóvenes, les ha tocado la mala suerte de ir a una de ese tipo de entrevistas donde te dicen que te van a contratar para ventas, te van a pagar 2,000 pesos por semana, que están solicitando personal y luego resulta que vas a una plática motivacional y te van a poner a vender cosas antes de contratarte. Ok, ahí utilizan mucho esta parte de la comunicación porque entra toda la parte de quiénes son mis receptores, qué mensaje les voy a dar y empiezo con este juego emocional de tú puedes ser grande, ser exitoso, vas a lograr todas tus metas, pero tienes que creértela porque si no te la crees no va a funcionar. Juego con la parte emocional del receptor, pero yo ya estoy transmitiendo un mensaje. Regularmente esos speech ya están hechos por alguien más desde hace mucho tiempo, son speech ya de hecho bastante viejos, pero cumplen con todo esto. Son multimodales porque entran desde la parte verbal, incluso cómo está la persona que está haciendo como que esos cursos. De hecho, si te das cuenta, los que ya han entrado, si no, pueden encontrar videos en YouTube de las estafas piramidales, cómo te hablan. Regularmente la persona llega con cierto tipo de vestimenta, te pone cierto tipo de videos motivacionales, te habla de cierta manera para provocar la parte de la emoción. ¿Qué implica eso? Que tú desvíes la atención de lo que realmente estás buscando. ¿Por qué? Te ganchas. Emocionalmente, el hablante no solo usa las palabras, sino también los gestos, las posturas, la entonación, porque te hablan bien seguros de lo que te están ofreciendo, porque que tú ahí vas a lograr algo importante para tu vida. Regularmente no es así, a menos de que seas muy bueno para las ventas. Hay gente que tiene toda esa habilidad de ventas y es bastante buena, pero tiene que ver con habilidades de comunicación. ¿Por qué? Quien es bueno para las ventas tiene muy buena labia, sabe comunicarse de manera adecuada y sabe generar todo este tipo de emociones. ¿A alguien le ha pasado que alguien lo abordó, le iba ofreciendo algo? Regularmente a veces no son cosas caras y ya cuando acuerdas ya terminaste o cambiar de compañía celular o te vendieron un plan de algo y dices tú, yo ni siquiera iba por esto, o sea, pero pues la persona me supo convencer y a veces quienes son buenos vendedores no ocupan más de 5 minutos para convencerte de algo. Quien es un mal vendedor regularmente te va a invertir hasta 20 o 30 minutos. Pero tiene que ver con esta cuestión de habilidades comunicativas. ¿Qué elementos entran ahí en la comunicación? Si lo pusiéramos como disciplina de estudio, elementos importantes. Lingüística, ¿de qué manera voy a hablar? No es lo mismo cuando hablo de manera coloquial, cuando lo dirijo a otro tipo de personas, por decir, no les voy a hablar a ustedes iguales que como hablaría afuera. Que de repente se me salen ciertas entonaciones, ya tiene que ver con otra cosa, pero cambia dependiendo de dónde me esté comunicando. Psicología, analizar los procesos mentales involucrados. Como les digo, esta parte de ciertos speeches donde yo tengo que hablar o voy a hablar a cierto tipo de personas, ¿qué es lo que quiero generar? Por decir, si yo ya estoy en un área laboral y soy jefe, soy supervisor, soy encargado y tengo cierto equipo de trabajo y te dicen,
Oye, pues es que no les vamos a pagar horas extras a tu equipo de trabajo de la zona, ocupas decirles que los ocupamos, que sigan viniendo a trabajar, entonces tú tienes que jugar con toda esta parte emocional de, ok, les voy a dar una mala noticia, pero debo evitar que se me desbalaguen. Ya entra tu responsabilidad. Entonces ahí tú tienes que buscar esta parte de cómo generar esa comunicación con esta gente sin que genere un impacto tan negativo. Regularmente puede que lo tenga, pero tengo que ir previniendo esa parte. Sociológica. ¿Qué influencia hay en los grupos o instituciones? ¿Okay? Ejemplo de los discursos políticos. ¿A quién los dirijo? ¿Cómo los dirijo? ¿De qué manera voy a hablar? ¿Y qué emociones también voy a generar? ¿Va a haber una crisis económica en el país? Bueno, tengo que comunicarlo de la manera más adecuada. ¿Alguien ha visto las mañaneras de ahorita, de nuestra nueva presidenta? ¿Alguien le ha tocado ver las mañaneras de AMLO? En algún momento, aunque sea por el morbo. Dale. Es que digo, es para hacer como esta comparación de cómo habla alguien. Bueno, ¿a alguien le ha tocado ver los discursos de Samuelito? Eso sí, les ha tocado verlos. Digo, el señor está en redes sociales y no nada más publica en internet. Si tienen Facebook o Instagram, de repente te aparecen sus posts aunque no quieras. Tiene una manera muy particular de hablar. ¿Por qué? Habla más hacia lo juvenil y hacia la parte de la población joven de el impacto que va a tener. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a proponer? ¿Cómo lo va a proponer? ¿Qué cambios hay que hacer? Por decir, ahorita que se aumentaron las tarifas, ¿alguien se acuerda cuando sacó su primera publicación de que van a entrar camiones nuevos, que iba a modernizar todo esto? Bueno, algunos sí lo vieron. Entre esta parte sociológica de, ok, yo necesito decirles a las personas que va a haber una mejora en el transporte público para cuando les llegue el aumento, no les cause una impresión tan grande que se esté cobrando más caro. Quienes lo vieron probablemente no sintieron como el impacto y entra esta parte de, pues es que son camiones nuevos, hay más funcionalidad, tiene razón que aumente los precios, ya estás como que más preparado. Los que no lo vieron sí es como que, 15 pesos, ¿cómo se les ocurre si el transporte no está bien? Pero es un ejemplo de qué hago antes, cómo lo comunico para que el impacto sea menor. No es lo mismo, por decir, ¿a cuántos les tomó por sorpresa el aumento de aquí? ¿Todos los demás estaban súper preparados o los demás vienen, los traen? Esta parte comunicativa también tiene que ver, como les digo, del mensaje y el emisor. Si yo lo leo antes y lo transmito, el impacto es menor y emocionalmente y socialmente genera menos, ahora sí que consecuencias, por así decirlo. Por eso es como una disciplina. Antropológicamente, bueno, el componente cultural. ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Cómo lo voy a dirigir? ¿Cómo se comunicaban antes y qué ya no sirve en esos lugares? Como les digo, no es lo mismo cómo se comunica la información a la gente ahorita y el impacto que tiene a cómo se comunicaba antes. Incluso también entramos ahí en esta parte social de los discursos de género, cómo planteamos esta parte de qué está permitido, qué es lo correcto, qué no es lo correcto y hacia dónde lo vamos dirigiendo. Ok, esta parte muy técnica, semiología o semántica. Este punto no le pongan tanta atención, este le puse yo, porque tiene que ver con cómo se construyen o se descifran cierto tipo de símbolos, o sea, cuando obviamos palabras y ponemos otro tipo de características, como les decía, los emojis dentro de la parte de la escritura. Y como les digo, rara vez ahorita con alguien más joven, cuando te mandan un texto largo, regularmente ponen muchas otras cosas o a veces en lugar de ponerte una expresión de lo que está pasando, te mandan un sticker y es como que, al menos a mí en mi caso es como que eso me confunde y es como, pues mejor explícame con palabras, no me mandes un sticker que me confunda. Pero tiene que ver con esto, cómo vamos modificando la comunicación.
Antecedentes históricos, tipo de comunicación. Lo básico, lenguaje corporal, señas primitivas, primeros signos de comunicación, venían las preguntas que les mandé, pinturas rupestres. Todavía mantenemos ese tipo de vestigios a la hora de comunicarnos. Hay gente que cuando habla gesticula mucho, mueve mucho las manos, hay gente que no, simplemente se para, dirige el discurso y ya. Varía, como les digo, de persona a persona, dependiendo qué es lo que quieras generar en el otro. Partimos de lo primitivo, lo no verbal, pinturas para expresar cosas, que ahorita se sigue manteniendo, pero ha cambiado otro tipo de cuestiones. Pero en evolución, empezamos con el lenguaje hablado, empezamos a comunicar conceptos abstractos. ¿Qué podemos considerar en conceptos abstractos? ¿Qué es la palabra abstracta? San Google, chicos. Los que hicieron los mapas, ¿qué es abstracto? Lean la definición así tal cual. Algo concreto, algo definido, ¿qué más? Ok, ya, es un concepto ampliado de la palabra abstracto, pero regularmente es un concepto que está como que muy pequeñito, yo lo amplío para que sea más entendible. Por decir, ritos religiosos. Un concepto abstracto del rito religioso, por decir, el consumo de la hostia, por darles un ejemplo de algo abstracto. Okay. Eso sería lo abstracto. Consumir hostia en misa. ¿Cómo yo lo podría explicar desde la parte comunicativa? Bueno, ¿qué es lo que implica todo ese ritual? Pues es el cuerpo de Cristo, tiene que ver con entrar en comunión, tiene que ver con a la parte simbólica, pero ya nada más estoy diciendo, pues es que tienes que pararte a consumir la hostia porque es un rito religioso. Explico todo el trasfondo que hay de algo que pareciese ser muy sencillo, pero para que se comprenda a nivel general o de una manera más extensa, independientemente de que se pueda practicar o no. Como les digo, depende de quién redacte el mensaje. No es lo mismo que lo redacte una persona que pertenezca al entorno religioso que alguien que lo explique desde fuera como el fenómeno de... Como les digo, esta parte comunicativa varía mucho. O por decir, alguien que trabaja en ingeniería, que entiende un proceso mecánico tal cual, que nos lo explique a alguien que esté fuera del ramo y te lo explique de manera más general para que lo entiendas de manera compleja. Por decir, ándale. Ok, exactamente. ¿Cómo vas a programar la máquina? Bueno, él ya sabe que tiene que ponerle ciertas cosas, pero a lo mejor si me lo quiere explicar a mí, que yo no soy tornero, me tiene que dar, bueno, es que tú tienes que programar estos pasos porque genera la pieza de tal manera para que no se rompa la máquina, para que no se dañe, te tienes que poner, etcétera. O sea, te puede dar muchos pasos adicionales que tú si lo ves a simple vista, no lo vas a entender. Entonces, para él es algo abstracto porque lo entiende desde la parte general y teórica y entiende todo lo que hay detrás. Nosotros lo vemos desde fuera y es, pues es solo poner una pieza de metal en la máquina de torno y le damos la forma. O la parte, por decir, de un montacarguista. Pues tú lo ves que se sube, mueve 2, 3 palancas y ya. Pero
Cuando te explican ya de que, es que tienes que mover esta palanca para generar el movimiento, porque para dar la vuelta tienes que girar hacia el lado contrario. Si vas a girar hacia la derecha, tienes que girar hacia la izquierda, porque las llantas giran desde la parte de atrás del montacargas, entonces el giro se da hacia la inversa. Tiene que ver cómo lo comunico, ya sea de manera verbal o si lo voy a leer en un instructivo, tengo que ponerlo de la manera más explicada posible para que alguien lo pueda entender sin necesidad de que alguien más le dé esa parte. Digo, de aquí, esto es bien común aquí en México. ¿Quién de aquí lee los instructivos de los aparatos nuevos? Nadie. Todos es como que lo abro y que Diosito me va a entender, si se descompone, venía malo de fábrica. Entre esa parte de la cuestión comunicativa. Comunicar un concepto abstracto para que funcione bien. Les doy un ejemplo. Burdo. Alguien va a instalar un boiler en una casa porque el otro se había descompuesto. Pero la persona, por decir, ¿para qué lo leo si es un mismo boiler? Lo instalo, pero termino conectando las mangueras mal. Entonces, a la hora de conectar la tubería de gas, la conecto donde va la tubería de agua y termino llenando la tubería del gas de agua. Concepto de comunicación. Yo lo entiendo, no necesito leerlo, termino cometiendo un error. Leo, entiendo cómo va esta parte de la conexión. Adelante, adelante. Y lo genero de manera adecuada. Entonces, tiene su porqué. No podemos saltarnos estas partes de qué leemos o qué no. Sobre todo si no somos expertos en ese tipo de temas. O sea, si eres técnico o eres instalador, adelante, regularmente entiendes. Pero si no, tienes que buscar esta parte de leer ciertos instructivos para generar de manera correcta la información. O sea, si ahorita yo les pido que me hagan un mapa conceptual de la comunicación y ustedes no habían leído nada de esto, pues va a ser difícil que me lo puedan generar si no han leído la información. O si les digo que me presenten un examen ahorita y no habían leído nada de esto o no habían tenido algo previo, pues regularmente se van a quedar en blanco. También, por decir esta parte del ejemplo, regularmente la gente cuando reprueba es porque no ha leído bien los contenidos, lo lee una o dos veces y espera que con eso mágicamente pues ya lo pueda pasar. A veces necesitas leerlo más hasta que lo comprendas y si alguien te pregunta, tú le puedas explicar. Si tú llegas a un punto de que si alguien te pregunta esta parte del contenido y no le puedes decir al menos lo básico, no has entendido el tema, entonces regularmente en un examen te va a ir mal. Entra también en esa parte de la comunicación. Si lo comprendo, lo puedo explicar. A lo mejor no lo voy a explicar como si fuera un experto en el tema, pero te puedo decir las cosas básicas. Roles sociales, dependiendo de dónde me esté comunicando. Como les digo, no es lo mismo comunicarme con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, en la escuela. Cambia dependiendo de dónde esté la manera en la que utilizo el tono de comunicarme. A quién me dirijo implica mucho en la manera en cómo le voy a hablar. Transmisión de cultura y conocimiento. Bueno, esta parte. El que sabe cómo lo transmite al otro, de qué manera. Oral, escrita, verbal. Cómo le voy diciendo al otro lo que yo sé sobre cierto tipo de conceptos. Entonces, la parte de la comunicación surge primero desde lo no verbal, lo abstracto, entra a la parte verbal y luego se empieza a transmitir hacia la parte de la escritura. Regularmente, digo, esto no cambia desde hace muchos siglos, la parte de la comunicación empezó desde Grecia y la parte de las clases, como por decir la parte de las clases de filosofía, que se hacían en los tipos anfiteatros, alguien se paraba, exponía un tema y lo explicaba hacia los demás a manera de discurso. Luego, cuando alguien llevaba un tema nuevo, se hacía como si fuera una tipo clase. Alguien se pasaba al frente, hablaba, exponía sus puntos o ideas que traía, se discutían y desde ahí se generaba el conocimiento o esta transmisión de conocimiento. Llegó un momento en que empezó a ser demasiado las ideas o la parte que se empezaba a discutir que empezó a necesitarse transmitir de manera escrita.
Sistemas de escritura, los básicos, cuneiforme, eran los símbolos en tablillas, jeroglíficos, ahí puede ser de diversos tipos, egipcios, de Mesopotamia, prehispánicos. Conceptos básicos, sistemas de escritura tempranos, cuneiforme y jeroglíficos. Lo de egipcios, eso yo lo puse porque dije, a mí me ayuda a conectar con esta parte. Cuneiforme sí se me hace más difícil, pero yo sé que jeroglíficos lo tengo un poquito más presente. Como les digo, ustedes tienen que ir elaborando esta parte de cómo voy haciendo las conexiones. Impacto social y cultural, registro, preservar conocimientos, técnicas de caza, agricultura, ideas teológicas. La primera parte de las matemáticas se empezó a transmitir de esta manera. Ok, yo empiezo a generar matemáticas o teoremas matemáticos desde hace mucho tiempo, entonces necesito que se registren porque si se pierden, luego ya no van a saber cómo resolverlos. Por decir, ¿alguien se sabe el teorema de Pitágoras? ¿O en qué consiste? Nos sirve para sacar área, perímetro. Sí, va así la fórmula. Pero regularmente nada más funciona con cierto tipo de triángulos. ¿Alguien sabe para qué nos sirve ese teorema matemático? ¿No? Ok, cuando te dan una medida interna de ese triángulo para sacar el área, tal cual. Okay. Estamos dando un ejemplo de comunicación de cómo funciona la parte de y por qué se empezó a especializar. Okay. Si yo ya descubrí que de esa manera se puede sacar el área, pero necesito hacer estos elementos, necesitaba registrarse, porque si a alguien le podía surgir la duda y por decir, yo que descubrí esa parte, no lo registro y me muero, se iba a perder. Hasta que a alguien se lo volviese a ocurrir. Puede que pasara, puede que no, entonces se empezó a necesitar registrar esta parte. Bueno, en un principio estaba reservada, no toda la gente tenía acceso a esta parte de la comunicación, o sea, no toda la gente tenía la parte del acceso al conocimiento. Y ahí nos pasamos a lo de la imprenta, que ahí lo importante sería cuándo empezó a surgir la imprenta como pregunta de comunicación. Ya lo otro es información adicional. Hasta el siglo XXI surge la radio y televisión, pero sigue ocurriendo los mismos fenómenos de comunicación. Lo oral, lo verbal, lo escrito, lo emocional, y empiezan las otras funciones de la comunicación. Digo, esto de los modelos está muy general, yo les recomiendo que no. Nada más son como por qué surgen. Esto aquí no se enfoquen tanto. Nos vamos a las funciones. Lo que decíamos desde un principio en la comunicación, todo lo que interviene en el proceso comunicativo, emisor, receptor, mensaje, canal, código y el contexto. Palabras clave que pueden servir en el examen. Todo eso forma parte de la comunicación. ¿Okay? Todos esos elementos en conjunto forman la comunicación. Emisor, receptor, canal, mensaje,
código y contexto. ¿Quién se encarga de dar retroalimentación? Una vez que generamos un proceso comunicativo, cumplimos con todos los otros elementos. ¿Quién da la retro? ¿El emisor o el receptor? ¿El emisor da la retro? El emisor, ¿cuál es su función en la comunicación? ¿De qué se encarga el emisor? ¿Y quién daría la retroalimentación? En este caso, ¿ustedes ahorita qué están haciendo? Al responderme la pregunta. Correcto. Los roles son flexibles. ¿Por qué? Ahí viene el ejemplo, pero quiero que me contesten ustedes de su particularidad. ¿Por qué es flexible el rol en el proceso de comunicación? No me queden así. Porque el emisor se puede convertir en receptor y el receptor se puede convertir en emisor al generarse la retroalimentación. Lo adecuado en un proceso comunicativo, sobre todo si es 1 a 1, es que esta parte se esté intercambiando constantemente. Yo transmito el mensaje, me dan retroalimentación, vuelvo a retroalimentar, por decir. Y esto genera mucha frustración. Es como cuando van y le cuentan un problema a alguien y nada más le dice, ah, pues qué feo. Entra la cuestión de la empatía y las cuestiones emocionales, que entraríamos a las funciones del lenguaje. Van bien, no se queden callados, acuérdense que aquí no es como que, no me lo sé, ya reprobé. Todavía no presentan el examen, ahí es donde pueden reprobar. Ok, funciones del lenguaje referencial se centra en el contexto. ¿A quién voy a hacer referencia? ¿A mis alumnos, a mis papás, a mis amigos? ¿A quién le voy a transmitir ese mensaje? ¿Ya lo hubieran prendido el de este? Es que no está el control ahí. No se no prendió. Prendan el de allá del fondo, pero a ver si prende. De ahí mismo súbele. Bájenle tantito. Sí, no, luego se van a salir y se van a torcer. Nos habíamos dicho que ya habíamos visto esta parte de las funciones del lenguaje. Función emotiva expresiva, ¿de qué se encargaba? Transmitir una emoción o generar una emoción en el otro. ¿Cuándo transmito la emoción? De la manera escrita. ¿Cuándo busco generarlo? De la manera oral. Al momento de estar ahí y buscar que la retroalimentación, ver si se generó esa reacción en el otro. En la manera escrita no hay manera de saberlo. Por eso, regularmente, sobre todo en la poesía, se busca mucho y se trabaja con las figuras retóricas a manera de exageración. ¿Por qué? Yo tengo que buscar la manera en que esa exageración genere esa reacción en el otro. Por eso les decía los ejemplos en el texto escrito. Cuando quiero demostrarle a alguien que estoy enojado y le estoy escribiendo un texto, pero no le quiero mandar un audio, ¿qué es lo que hago y cómo escribo para que se genere esa transmisión de emoción?
¿qué más le agrego? No nada más le pongo en mayúsculas, sobre todo cuando estoy bien molesto, ¿qué más le agrego para que se note que... ¿Mande? Le puedo agregar emojis, digo que también, al menos para mí, eso pierde un poco de seriedad si estoy molesto. Pero en algunos casos, en la parte del lenguaje, cómo lo estoy comunicando, y del contexto, y a quién puede entenderse de esa manera más fácil. Incluso, como les digo, hay mucha gente que está molesta y nada más te manda la carita de que está enojada. Y ya es como que interprétalo tú, digo, es como que, sobre todo esta frase que se utiliza mucho entre ustedes féminas, de tú has de saber. Estoy jugando en la parte de la función de comunicación emotiva y expresiva, porque es el tú has de saber regularmente, en el caso de las mujeres, no sé si ustedes se den cuenta o no, no va solo con la palabra, va a un gesto muy específico que tienen en la expresión, porque regularmente cambia de un tono serio y es como que incluso, bueno, digo, al menos yo lo he notado de esa manera, muchas como que hasta giran la cara. De búscame el contacto visual porque quiero seguirte demostrando que estoy enojada. Y como les digo, lo primero tiene que ver con la referencia. ¿A quién le estoy demostrando esa parte? Connotativa o apelativa. ¿Qué es lo que busco incidir en la otra parte? Por decir, este mismo ejemplo que les di, a lo mejor van a decir, ya cambié de ejemplo. Pero, ¿qué busco generar en el otro cuando hago este tipo de expresión de tú has de saber? Incluso, como les digo, esta parte del gesto de me giro o busco que tú me busques con la mirada, tiene que ver con demuéstrame que hay interés y no nada más me hiciste enojar o no o entiendes cuál es esta función. Ya estás trabajando lo referencial, lo emotivo y lo apelativo, lo connotativo. ¿Por qué? Busco que se dé esa retroalimentación. Que regularmente te haría enojar más si tú tienes ese tipo de reacción a la persona a la que le intentas demostrar esto, simplemente te dice, no, pues no sé, ahí nos vimos. ¿Qué canal se estaría afectando ahí si obtengo ese tipo de respuesta? ¿Mande? No hay retroalimentación, el canal se está cortando porque estamos pasando de manera verbal, entonces estoy cortando la comunicación como tal. No está funcionando ni lo no verbal porque no se generó el interés en la otra persona. O sea, el mensaje fue negativo. ¿Qué incluye lo connotativo? Órdenes, ruegos, consejos o textos publicitarios. ¿Es en serio que no me vas a preguntar por qué estoy enojada? ¿O es en serio que no sabes? O de, señor, aproveche la promoción. Entraría en todo este tipo de situaciones. Función fática, verificar el canal de comunicación. Pregunto, como les decía a ustedes, ¿me siguen? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sigues ahí? ¿Siguen aquí o ya se disociaron y se fueron a otro lado? Su mente ahorita está comiéndose una pizza en un lugar donde no está haciendo frío. Lo metalingüístico. El código, ¿dónde se está transmitiendo? ¿Dónde lo encontramos? Todo esto de metalingüística. Textos gramaticales o reglas gramaticales en diccionarios, clases de lengua o reglas idiomáticas. Por decir, en las clases de inglés, el verbo to be se utiliza cuando, o aquí en el caso de las clases de español. A ver, ¿alguien se acuerda de esto? ¿Cuáles son los elementos de una oración?
Sujeto, verbo, predicado. Digo, sé que esto a algunas generaciones no les tocó verlo porque cambian los planes de estudio y la SEP los ha cambiado, pero algunos sí se acuerdan. Son sujeto, verbo, predicado, adjetivo, sustantivo. Complementos, conexiones, y hay dos tipos de oraciones: oraciones simples y oraciones complejas o compuestas. ¿Cuál es la evolución de las oraciones? Tiene su secuencia. ¿Alguien se acuerda cómo nos enseñan a leer principalmente? ¿Qué es lo primero que nos enseñan para que vayamos enseñándonos a leer? Vocales, consonantes, sílabas, palabras, oraciones, oraciones compuestas. Una vez que logramos elaborar oraciones compuestas, pasamos a la elaboración de párrafos. De párrafos pasamos a la elaboración de textos. Cada vez va aumentando la complejidad, por eso vamos agregando más elementos a la parte de la comunicación. Desde ahí entra esta función metalingüística. Ir comprendiendo cada vez cuestiones más complejas del lenguaje. Y también, dependiendo de dónde me esté comunicando, qué es lo que puedo agregar. Definiciones extra dentro de las palabras, del texto, o, como les digo, llegar al punto de que si yo no entiendo algo del texto, buscarlo. Y la metalingüística va en esa parte de darte una explicación adicional, o si no entiendes algo, buscarlo. Por decir, el verbo correr se conjuga así como corres, entender la parte de la conjugación y también enriquecer la parte del texto a la hora de comunicar. Función poética, embellecer el mensaje, que se vea estético, que se vea bonito. Darle otro contexto. Y en un mismo texto o en un mismo proceso de comunicación pueden darse diversos tipos de estas funciones. Ok, hasta aquí. Vamos a hacer el ejercicio, elaboren sus 5 preguntas en base a estos puntos que vimos. ¿Tienen ese texto? Chicos, los que no se han agregado al grupo, que alguno de sus compañeros los agregue o que les pase el enlace. Brínquense el punto 4 de las teorías y váyanse al punto 5 porque de ahí sí pueden sacar. Los que ya tienen su mapa conceptual y el mapa conceptual pueden sacar las preguntas. Digo, yo no estoy en contra, y eso incluso los de licenciatura se los digo, si quieren utilizar una guía, porque les da la oportunidad de ellos del celular para elaborar las preguntas, lo pueden hacer. Incluso yo las uso, así que... ¿Sí los han usado o no?
no han utilizado Gemini, Meta, Copilot, ChatGPT, nada. ¿Nunca los han usado? ¿Es en serio? ¿Nunca han usado nada de esto? ChatGPT, una IA. Pues yo les digo, ustedes pueden redactar la pregunta. Si quieren cambiar la parte de redacción, se pueden apoyar con una de estas. Incluso en el celular ya está la opción. Cuando ustedes buscan algo en Google, la primera respuesta que ya les aparece, ya se las genera una IA. Ya no les aparece un enlace. E incluso en el WhatsApp lo tienen. El circulito redondito que aparece ahí en el WhatsApp, esa es una IA. El Gemini. Pero como no está tan nueva, esa tiene sus sesgos a la hora de dar ciertas respuestas. Y lamentablemente, como está muy limitada, dependiendo de lo que le estén usando, es lo que les va a responder ese momento, a menos de que mantengan una conversación contextual bastante larga. ¿Todos tienen computadora en su casa o aunque sea una laptop? Bueno, es del C. Les recomiendo que la usen sobre todo para los procesos de estudio. Digo, si ya tienen o empiezan a tener material o texto, vayan creando, bueno, al menos en ChatGPT, pueden crear como que un chat principal, darle los conceptos que están viendo, menos de matemáticas, eso no te lo maneja. Pero para ir estudiando, repasando, le pueden decir al mismo chat, a ver, yo estoy viendo esto, le pueden pasar la información textual cortita, porque no procesa muchos caracteres, no procesa más de 2500 palabras de golpe. Si ustedes le ponen un texto de más de esa extensión, va a tener errores. Pero le pueden pasar textos pequeños y pedirle, de esto, hazme 5 preguntas y dame la opción de responderte. O sea, hazme la pregunta y déjame a mí responder. Y ahí te puede decir, te equivocaste, tuviste un acierto, es correcto o no. O hazme 5 preguntas al azar, déjame que yo te las responda y me dices si están correctas o no. Lo pueden utilizar como si les hiciera un pequeño examen para que vayan trabajando esta opción de redacción. ¿Ok? O tipos de cómo puede venir la parte del texto. Por decir, vamos a hacer un ejemplo. Digo, esto también tiene que ver con comunicación. A ver, son funciones. Miren, ahí va el ejemplo, les voy a preguntar algo. Miren, ahí están las respuestas. Ahí está lo que le pregunté, que me dijera cuáles son las funciones del lenguaje y ya me las dijo. Dependiendo de lo que le pides es lo que te va a hacer. Por decir, le puede decir, ahora hazme 2 preguntas de eso y yo le puedo poner la opción de responder. Y como les digo, lo pueden utilizar. ¿Mande? Si lo estás orientando a esa parte, sí.
Pero por decir, yo les recomiendo más que lo utilicen como herramienta de estudio o que ustedes le van haciendo, por decir, le dan el texto, que les haga 5 preguntas y que le puedes decir, hazme 5 preguntas de esto, yo te las voy a responder y ya tú me vas diciendo si están correctas o no. O dame una pregunta y me dices si te respondí de manera correcta o no. Entonces, si tú le preguntas, él te va a responder, pero dependiendo de cómo vayas utilizando el tema y qué tanto lo vayas especializando. Depende también de la versión que estés utilizando porque tiene varias. Ahí vienen varias. 4.0, 0.1, mini, 4.0 mini y 4.0 modelo anterior. Por decir, yo ya le pedí que me hiciera 2 preguntas de opción múltiple acerca de este tema para que yo se las responda y ya él me diga si están de manera correcta o no. Digo, obviamente tengo el chat arriba, pero ya le pedí la instrucción, ahorita me las elabora. Dependiendo del modelo, como les digo, es qué tan rápido procesa la información. Este es un modelo que se tarda un poquito más porque elabora las preguntas de manera más exacta y busca referencias, no nada más es como que lo que tiene a la mano, por eso se tarda un poquito más. Hay otro modelo que es el 4.0, ese te responde inmediato. Mira, ahí está, ahí me está generando las preguntas. Por decir, ahí me acaba de dar una respuesta bastante larga. Pregunta 1, si no, ahí va el ejemplo. Si no te empeñas en mejorar cada día, nadie lo hará por ti. ¿Acaso esperas que tu suerte cambie sin esforzarse? Teniendo en cuenta la intención del emisor y la manera en la que está construido el mensaje, ¿qué función del lenguaje predomina y por qué? Metalingüística, función referencial, función connotativa o función expresiva. Nos da un ejemplo y la pregunta. Por decir ahí, pregunta 1, ¿qué función es la que está ahí utilizándose? Si no te empeñas en mejorar cada día, nadie lo hará por ti. ¿Acaso esperas que tu suerte cambie sin esforzarse? Pregunta 2. Observa con detenimiento el fragmento de la conversación en la clase de lenguas. Profesor, el vocablo lexema tiene su origen en el griego lexis, que significa palabra o expresión. Estudiante, entonces el diccionario proviene también del término griego similar lexis, que es de origen latino. Profesor, viene del latín dictum, pero podríamos comparar ambos para entender mejor la evolución del término. Y ahí viene. En ese intercambio, ¿cuál es la función del lenguaje que predomina y los fragmentos destacados y por qué? Que ya me dio 2 preguntas, yo tengo que responderle ahí cuál opción es 1, 2, 3 de la pregunta 1 y de la pregunta 2, cuál es la opción correcta. A ver, en el caso de ustedes, ahí está la pregunta. ¿Cuál creen que es la función? Ahí está la pregunta.
Ahí está la pregunta, ¿sí la ven? ¿Qué dice la afirmación? Si no te empeñas en mejorar cada día, nadie lo hará por ti. ¿Acaso esperas que tu suerte cambie sin esforzarse? Ok, ya leyendo ese mensaje, ¿qué función del lenguaje predomina en ese texto? Ahí están las 4 respuestas. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta de ese texto que está arriba? ¿Es una función metalingüística? ¿Es una referencial? ¿Es connotativa? ¿O es emotiva? El mensaje de arriba, ahí está. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Cuál es la función que predomina en ese mensaje que está arriba? ¿Metalingüística, referencial, connotativa o emotiva? Mayoría de votos, porque es lo que voy a poner como opción de respuesta. ¿Qué dice el público? Ese es el punto de discusión. Por descarte, las otras dos no son porque no me está hablando del uso correcto del lenguaje. Ni tampoco me está haciendo datos objetivos, me está haciendo una crítica hacia la otra persona. Está buscando influir en el receptor. Puede ser connotativa o puede ser emotiva, pero esto me generó la pregunta de esa manera porque yo le pedí que tuviera una dificultad alta. Entonces, por lo tanto, juega con esta parte de las palabras de confundirme. Ok, por descarte ya sabemos que estas dos no son. Me queda entre estas dos. ¿Cuál creen que sea la que esté más adecuada en base al texto? Échenle otra ojeada. Emisor receptor, esto se lo está diciendo alguien más. ¿Alguien más? Por la 4 y por... Vamos 1-1. ¿Alguien más ahí para que diga desempate? Connotativa, vamos 2. Ok. Siguiente. La primera voy a poner como respuesta la 3 y aquí es. Hay un diálogo. Un profesor hablando con un alumno le explica que el vocablo lexema tiene un origen latín, están hablando de la lengua y tiene una raíz o esta palabra surge de un término raíz que es lexema, ¿ok? Su raíz léxica es una raíz léxica de un término. Entonces él le pregunta que si la palabra o el diccionario también es un término griego similar, si es de origen latino. Le vuelve a decir el profesor, viene del latín dicto, pero podríamos comparar ambos para entender mejor la evolución del término, de dónde surgen, por qué se dan. ¿Okay? En este intercambio se identifican varios propósitos comunicativos, sin embargo, en base a los propósitos comunicativos, ¿cuál es la función del lenguaje que predomina en los fragmentos destacados y por qué? ¿Qué opción tenemos? Emotiva, poética, metalingüística o fática. Expresiva, busca transmitir o algo en el lector. Poética, busca embellecer el lenguaje. Metalingüística, se está hablando sobre términos lingüísticos, su origen, explicando por qué funcionan. O dentro de la propia lengua. O fática, mantener o verificar el contacto de la comunicación. En base a lo que estaba de ejemplo arriba, ¿cuál creen que sea la respuesta? De la primera ahorita ya dijeron que la 3, de esta, ¿cuál creen que sea? Es que ahora no apagar la luz y se ve bien.
No, hasta más para adelante. Es que lo pongo más. ¿Cuál creen que sea la respuesta? O sea, es un texto más largo, es una pregunta más complicada que puede generar cierto grado de confusión. ¿Qué eligen aquí? ¿Cuál opción? Están en una clase de lengua, el maestro le explica algo al alumno, el alumno le hace una pregunta para ver si coincide también, le da otra retroalimentación y la pregunta ya me pide, ¿cuál es la función que predomina en los fragmentos destacados y por qué? Ok, vamos a poner, entonces, en ambas respuestas es el punto 3. Vamos a ver ahí que me dice, muy bien, has dado en el clavo y ya me va a explicar por qué. Okay, me está dando una retroalimentación del por qué. Respuesta correcta es la opción 3, función connotativa o apelativa. Busca motivar o persuadir al receptor que cambie su actitud de cierta manera. Si no te empeñas en mejorar, se dirige al interlocutor, casi retándolo a replantearse la conducta. La 2, aquí el foco habla sobre el lenguaje, los orígenes etimológicos del lexema, la interacción gira en torno al funcionamiento y procedencia de las palabras. Okay, como les digo, es una herramienta que les sirve desde la parte comunicativa para practicar estos elementos. Connotativa. Estaba correcta la opción. No era la de... No era emotiva, porque sí buscaba generar una cuestión emotiva, pero su punto no era eso, sino era influir en el receptor. Acuérdense que regularmente las funciones no van solas, pero tiene que ver mucho con lo que logran. Si nada más viniera, por decir, la parte de si no te empeñas en mejorar cada día, nadie lo hará por ti. Así tal cual, sí entraría lo emotivo. Lo que le da la entonación y lo cambia hacia algo connotativo es la pregunta. ¿Acaso esperas que todo cambie sin esforzarte? Eso es lo que le da el plus. Entonces, como les digo, si tienen computadora, lo pueden usar desde su casa, con el mismo texto que yo les di, lo leen, le piden que les plantee preguntas o le van pasando el parrafito del que quieren que ustedes les haga preguntas para ir ustedes reforzando. Le pueden pedir que se las haga de opción múltiple y le pueden decir el grado de dificultad que ustedes quieren que les ponga la pregunta. Por decir, yo ahí le puse de dificultad alta, por eso me da un texto un poquito más largo antes de plantearme la pregunta. Si ustedes les piden que sean sencillas, regularmente lo va a hacer más fácil. Hasta aquí, ¿dudas? Tipos de comunicación, ya lo habíamos dicho, verbal, no verbal. Comunicación escrita. Tiene una ventaja, puede conservarse durante el tiempo. La oral no. Si a alguien se le olvida, si la persona que lo transmitió se murió y no hay ningún registro, ya se perdió. Porque es importante a la hora de la redacción. Eso es lo principal de la escritura.
Lo no verbal, que lo incluye, el lenguaje corporal, la proxemia, el uso del espacio, cómo yo me estoy moviendo a la hora de estarme comunicando con los demás. Por decir, regularmente la mayoría de los maestros trabajamos desde el lenguaje no verbal de la proxemia. Me paro frente al grupo, me comunico con ustedes, camino durante el salón para estar generando como este proceso de atención. Para el lenguaje, todo lo que tenga que ver con la entonación, cómo comunico, qué palabras utilizo, la manera en la que hablo, si hago pausas o no. ¿Okay? Barreras y ruido. ¿Qué interviene en los canales de comunicación? Ruido físico, ruido psicológico. Si la persona que está recibiendo el mensaje no está emocionalmente en ese momento receptiva, no va a comprenderlo. Ruido semántico, si alguien más está hablando, la manera en la que se comunica puede que lo confunda. O cultural, desde el lenguaje. No es lo mismo que yo me comunique que en alguien de Estados Unidos, porque probablemente no me va a entender por la barrera del idioma. Que generan malentendidos, baja productividad y aislamiento. Estrategias para superarlas. Conceptos de la escucha activa, poner atención, que implica atención plena, retroalimentación inmediata. Si hay una buena escucha, voy a responder rápidamente a lo que me puedan estar planteando. ¿Y a qué es esto de retroalimentación? Dudas. ¿Me quedó claro? Sí. ¿No me quedó claro? No, no me quedó claro, no entendí nada, estoy perdido, ayúdenme. Deberían de poder decir eso cuando no se entiende algo, que sería una parte importante. Okay. La asertividad tiene que ver con expresar las ideas de manera clara, de forma no ofensiva, de una manera en la que yo te pueda decir algo que puede ser una crítica hacia la otra persona, pero sin que la otra persona se ofenda. Por decir, ahí está un ejemplo, un compañero siempre interrumpe cuando se explica un tema. ¿Cómo sería una respuesta asertiva? Ah, pues me gusta que participes, qué bueno que estás interesada en la clase, te invitaría a que lo hagas de manera más ida. O déjame terminar el punto y ahorita expresas lo que tú estás planteando, sobre todo para generar una cuestión de retroalimentación adecuada. Figuras retóricas que les había dicho, ¿por qué sirven? Para fomentar la creatividad, no ser repetitivo a la hora de estar elaborando un texto. Ya habíamos dicho, tipos de figuras retóricas, metáfora, el símil, la comparación, la hipérbole, que era la exageración. La personificación o prosopeya es darle características humanas a un animal, objeto, fenómenos naturales. Sinedoque, el hipérbaton, es la alteración del orden lógico de las palabras, o sea, cambiarlo. En lugar de decir, doy gracias a Dios, ahí está el ejemplo, a Dios, gracias. Que también depende de cómo lo diga, si lo pronuncio de mala manera puede generar una confusión. Si digo a Dios gracias, puede decir como que me estoy despidiendo. Y antítesis, bueno, es decir lo contrario. Analogías. Digo, la temática de comunicación era cortita, realmente lo que íbamos a ver era tipos de textos, continuos, discontinuos, que ya les puse el ejemplo, figuras retóricas, las funciones de la comunicación y la comunicación asertiva y la escucha activa. Era lo que íbamos a ver básicamente.
Prácticamente eran temas cortitos, pero ya les agregué unas cosas adicionales que les pueden servir para aterrizar un poquito mejor la comunicación. Y por eso está el texto un poquito largo. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, si les pongo un examen de figuras retóricas, funciones del lenguaje, comunicación verbal y no verbal, todos pronunciarían ahorita eso, sin problema lo pueden resolver. No, pues por eso les digo, para la otra semana, no se los voy a poner ahorita. Pues que el punto es ese, que empiecen a estudiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita terminen conmigo, ya no repasan el tema, van a presentar en, creo que son 4 meses más, el examen, ya no lo repasan y entonces va a quedar como que perdido el tema. Por eso se les di ese material para que ustedes lo puedan revisar las veces que quieran y lo vayan haciendo más simplificado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la siguiente clase? Van a ser los puntos que faltan, del punto 5 al punto 9. Lo van a agregar al mismo mapa conceptual, o sea, el mismo que ya tienen, le van a agregar la información adicional. Bueno, hasta aquí sí, ya seguros. Entonces, tipos de comunicación, verbal o no verbal. ¿Cuántas funciones del lenguaje hay? ¿Cuántas? No son muchas. 6, ok. ¿Cuántas figuras retóricas? O al menos que me digan algunas así al azar. Nada más ese. Anatema o antítesis. Más bien, mira, por lo que veo no vas a batallar tanto en el examen, pero los demás que están muy serios, siento que sí. No, es que me han dicho que los otros que ya habían llevado comunicación se han salido muy así, pero porque no leen muchos el material. Aquí la única manera en que se lo aprendan es con que lean. O sea, yo les puedo explicar aquí 1000 veces, pero si ustedes no lo refuerzan en casa o no practican, por eso les dije que utilizaran las IAs. ¿Mande? ¿No te dejan escuchar? No, yo le mando las descripciones que ponía como quiera les voy a mandar otra diapositiva donde también vienen así con explicaciones. Digo, varía de persona a persona. Hay gente que lo entiende más en lo textual, hay gente que lo entiende más complementando texto y visual. Pero digo, les voy a mandar la misma información en el mismo grupo para que lo tengan. De hecho, ese grupo
al otro maestro lo pueden agregar ahí, pues es grupo del salón, digo, no estoy yo nada más como administrador